nosotros aquí en el Foro Empresarial, porque a la ocasión lo Amerita, amerita. Así claro que mismo, sí. compañero José Estigarribia, vamos ya también nosotros, y el anteojo también. Lo que pasa es que estamos acá en medio de nuestras actividades cotidianas, también acompañándoles y, mientras tanto, elaborando las informaciones para la rutina del informativo del mediodía, pero nos encontramos ahora Ujú. desde las 9 a partir de ayer en nuestro espacio del Foro Empresarial. Es así, hasta las 10 de la mañana conversando con los principales referentes del plano empresarial y económico del país. Sin perder mucho tiempo, ya lo saludamos a nuestro primer invitado, en este caso el señor Amílcar Ferreira. Él es analista económico. Vamos a hablar un poco del cierre de actividades económicas en el primer bimestre. Enero y febrero, ¿cómo se comportó la economía? De la mano del economista Amílcar Ferreira. Bienvenido, señor Amílcar, ¿cómo le va? Muy buenos días, un gusto saludarles, un cordial saludo también a la teleaudiencia. Realmente por tu tiempo con nosotros dentro del espacio del Foro Empresarial. Sé que estás con nuevos proyectos también, todas nuestras felicitaciones y éxitos también a partir de ahora en esta incursión en los medios de comunicación de forma cotidiana. Y me imagino de que esto también te dio la posibilidad de prepararte en torno a lo que significa la proyección de este año. Ayer, y quiero arrancar con esto nuestro Foro Empresarial, Amílcar, leí que justamente no hay que ser tan auspiciosos en torno a lo que puede significar este crecimiento que se espera después de un año de pandemia fuerte y ahora todavía esperando la vacuna. ¿Cómo ves esta expresión de ser cautelosos, Amílcar? Sí, por supuesto, hay que ser cautelosos. Por un lado tenemos proyecciones que indican que Paraguay tendría una recuperación este año, luego de la caída de 1% del año anterior por la pandemia principalmente. Las proyecciones hablan de un 4% de crecimiento para este año. Si miramos la recaudación de impuestos de enero y febrero de 2021, muestran un crecimiento del 7,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. Enero y febrero del año anterior fueron todavía meses pre-pandemia, entonces digamos, un indicador interesante, es un indicador objetivo porque refleja la actividad económica, se nota una cierta recuperación. Por otro lado, el sector agrícola también está siendo beneficiado por muy buenos precios. El principal producto de exportación de Paraguay, que es la soja, el precio internacional está en el rango de los $500 la tonelada. Y bueno, el clima, si bien hubo una sequía en el mes de septiembre, digamos, la soja tempranera tuvo dificultades, sin embargo, la de ciclo medio sí está teniendo, digamos, un resultado bueno, y eso haría que el ingreso de divisas este año se ubique en un nivel récord con respecto, digamos, a los últimos 5 años. Habría un pequeño boom, digamos, en el mundo de los agronegocios, y eso, bueno, beneficiaría a ese sector de la economía. Por el lado del comercio y los servicios, sí sigue todavía ese sector afectado. Por ejemplo, la recaudación de aduanas tuvo una caída del 20,6% en el mes de enero de 2021 con respecto al año anterior, y un crecimiento de 2,6% en febrero, ¿no? En el acumulado está todavía en cifras negativas esa recaudación de aduanas. El sector de comercio exterior, por el lado de las importaciones, digamos, que es un reflejo también de lo que ocurre con el comercio de frontera, está con números disminuidos. Esto se debe a, bueno, las restricciones totales que hay en la relación con Argentina, ahora las fronteras cerradas con Argentina, y en el caso de Brasil, si bien las fronteras están abiertas, se nota que hay una disminución también en el número de brasileños que vienen a comprar a Paraguay afectados por la pandemia. Pero en general las perspectivas son buenas. Yo creo que el foco del gobierno debe estar en este momento en la gestión sanitaria, es factor, digamos, que va a definir también la suerte económica de este año. Creo que toda gestión que se pueda hacer para conseguir vacunas tiene que estar hoy día como alta prioridad, porque en tanto y en cuanto esas vacunas lleguen rápido, también la recuperación va a ser mayor, va a ser posible, y en tanto y en cuanto tarden, no lleguen, quedemos al final de la cola, digamos, en la lista de distribución de vacunas, eso nos va también a desacelerar, va a retraer un poco la posibilidad de ese crecimiento. Así que yo te diría,
perspectivas mixtas. Por un lado, un sector de agronegocios que bueno, todo apunta que va a tener un buen desempeño, las recaudaciones en el terreno positivo, pero por otro lado, la sombra de la pandemia, ¿verdad? La saturación de hospitales que hemos visto en los últimos días y las dificultades que está teniendo Paraguay comparado con otros países de la región para conseguir vacunas. Amílcar, acabas de plantear y te consulto porque vos tenés un acceso también al equipo económico nacional. ¿Entienden ellos que esta es la prioridad, el tema de conseguir las vacunas para reactivar la economía? ¿Ya? Mira, yo creo que sí, pero creo que nos atrasamos un poco en lo que es la gestión. Esto ni siquiera se trata de falta de recursos, porque recursos hubo, ¿verdad? Con el préstamo que tomamos el año anterior de 1.600 millones de dólares, todavía hay remanentes que permiten, digamos, la adquisición de vacunas. Sin embargo, creo que si miramos por los resultados, con respecto a los que están teniendo otros países como Chile, que ya aseguró vacunas para su población, con respecto a Uruguay, que también el presidente anunció ya la adquisición de un lote importante de vacunas. Argentina, lo mismo, han llegado dos aviones el día de ayer con más de 1 millón de vacunas, 1.200.000 vacunas. Sin embargo, creo que Paraguay se quedó un poco atrás en esa gestión de la compra de vacunas. Me parece que se confió demasiado en el mecanismo COVAX. Finalmente eso no está generando, ¿verdad? Los resultados, la provisión de vacunas, por lo menos una cantidad importante. Y bueno, creo que hay que poner el foco ahora en esa gestión de las vacunas. Una buena noticia generada el día de ayer es la aprobación por parte de la FDA de la vacuna Johnson Johnson, y que también ahora el regulador europeo está estudiando y es inminente la aprobación de esa vacuna, y un acuerdo que fue propiciado por el presidente Biden en Estados Unidos entre dos grandes laboratorios, Johnson Johnson y su competidora Merck, para la producción masiva de vacunas. Según anunció el presidente Biden, ya para el mes de mayo Estados Unidos tendría la disponibilidad suficiente de vacunas para vacunar a toda su población adulta. Esto empezaría a generar excedentes de vacunas que permitirían, digamos, la venta a otros países. Yo creo que Paraguay tiene que estar también con toda su capacidad negociadora, con toda su diplomacia, haciendo las gestiones para conseguir esa vacuna. Creo que también hay que darle oportunidad al sector privado. Si el sector privado es más eficiente y puede conseguir más rápido las vacunas, pues que tenga la oportunidad de hacerlo. Y bueno, creo que eso tiene que estar en el centro mismo de la gestión en los próximos meses, el conseguir esas vacunas para de esa manera poder también dar vuelta a la página e ir superando esta pandemia. Un informe sumamente completo de lo que fueron estos 2 meses iniciales del año 2021 de la mano de Amílcar Ferreira, economista. Pero sí, definitivamente me quiero centrar en ese sector terciario que no consigue despegar y se tiene que mantener. ¿Qué se puede hacer de modo que ese sector todavía resentido desde aquel marzo, se está a punto de cumplir un año, qué se puede hacer para seguir sosteniéndolos a ellos? Porque bien, la población demuestra que mucho miedo no hay, ¿verdad? Con todas las fiestas clandestinas y encuentros clandestinos, pero vemos que el sector de servicios y el comercio sigue siendo o sigue estando resentido, señora Amílcar. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que sí, yo creo que es muy importante la disciplina, ¿verdad? En el cumplimiento de las medidas de resguardo sanitario. Creo que más que nunca los países que van a salir mejor parados de esta situación no van a ser necesariamente los más ricos, sino aquellos en los que su población sea más disciplinada en el respeto de las medidas, ¿verdad? Como el lavado de manos frecuente, el uso de tapabocas, el respetar cierta distancia, ese tipo de cosas. Y bueno, y a la vez evitar, ¿verdad?, el relajamiento y actividades muy masivas que combinadas hacen de que el nivel de contagios crezca. En este momento Paraguay lastimosamente está en una situación, diría, límite, ya con su sistema sanitario saturado, ¿verdad? Tenemos ya niveles de ocupación del 100%, ya se empieza a sentir también la escasez de ciertos medicamentos que son necesarios para los clientes, para los pacientes que están
terapia intensiva, y entonces creo que es el momento de extremar los cuidados para que, bueno, podamos seguir funcionando, ¿verdad? La economía necesita seguir funcionando, pero tiene que hacerlo bajo estrictas medidas de protección. Creo que hay que cuidar eso, ¿verdad? Me parece que también hay que repartir responsabilidades. El gobierno obviamente tiene una responsabilidad, pero creo que también la ciudadanía tiene que asumir la suya, en el sentido de, bueno, respetar estas normas, estas recomendaciones de cuidado, cuidarse más que nunca. Ayer yo decía, un poco exagerando, ¿verdad?, que prácticamente está prohibido ya enfermarse a partir de ahora, porque existe la posibilidad, dada esa saturación de las terapias intensivas, existe la posibilidad de que si sigue, ¿verdad?, avanzando el contagio y la necesidad de internación, que eventualmente ya no se puede, ya no haya, ¿verdad?, capacidad instalada para recibir a la gente. Así que creo que más que nunca tenemos que también desde los medios de comunicación decir esto con todas las letras y recomendarle a la gente que evite situaciones que la pongan en riesgo, situaciones en las cuales se pueda contagiar. Es posible que una economía, un país siga funcionando siempre y cuando su población sea disciplinada y cumpla estas recomendaciones de cuidado sanitario. Ahora, Amílcar, nosotros no somos Alemania, y veo una sonrisa justamente en esta apreciación. Nos cuesta mucho seguir las normas en el Paraguay. ¿Crees que hay que volver a ese inicio de la cuarentena en lo que significa el control para que la gente entienda que si no se cuida, esto definitivamente va a explotar exponencialmente? Mira, yo te diría que habría que evitar, ¿verdad?, un cierre de la economía. Creo que no están dadas las condiciones, ¿verdad?, para eso, pero sí creo que sería factible, digamos, regular un poco más esas actividades que no tienen que ver con el trabajo, sino más bien digamos, con la joda, para decirlo de manera más simple, ¿verdad? Bueno, hacer un poco más estrictos los controles, quizá evitar también entre semana que, por ejemplo, a la noche, quizá un punto intermedio, ¿verdad?, entre lo que sería un cierre total de la economía, volver a esa fase cero y el no controlar nada. Un punto intermedio donde se siga permitiendo las actividades económicas, pero creo que hay que, dada la saturación de los servicios médicos, de los hospitales, creo que hay que insistir un poco más en concienciar a la población y quizá, ¿por qué no?, también hacer algunos controles de aquellas situaciones en las cuales se dan, ¿verdad?, esta irresponsabilidad de cierto sector de la población que le expone al contagio. Estoy hablando de esas fiestas clandestinas, la aglomeración de repente en balnearios, ¿verdad?, sin los cuidados recomendados que, bueno, generan, ¿verdad?, un aumento de los contagios y la saturación en este momento de los servicios de salud. Amílcar, hoy justamente descargo una columna en el diario 5 Días hablando justamente sobre los emprendedores. La política económica en el Paraguay se basa principalmente en su reactivación desde el punto de vista de las obras públicas. Mucho en MOPC es el artífice de esto. ¿Por qué no miramos a los emprendedores y muchos que han nacido en este tema de la pandemia? Sí, vos sabés que hemos visto un fenómeno interesante de emprendedurismo en plena pandemia. Es notable cómo ante la adversidad la respuesta de muchos ha sido justamente la de emprender, ¿verdad? Ya sea actualizando su estrategia de negocio, ¿verdad?, incorporando la venta, por ejemplo, a través de internet, de las redes sociales, el delivery muy difundido. Y bueno, es una buena señal, pero quería un poco complementar la respuesta a la pregunta anterior que me hicieron de qué se podría hacer, ¿verdad?, dada esta situación que todavía persiste de pandemia. Creo que hay que seguir articulando medidas de apoyo desde el sector financiero, darle, digamos, un periodo de gracia todavía un poco más, extender un poco más ese periodo de gracia, porque ya vemos la luz al final del túnel. Sabemos que ya las vacunas están en el mundo. Si bien es cierto que la disponibilidad todavía no permite que esas vacunas lleguen a nuestro país en una cantidad importante, sin embargo, es solamente una cuestión de tiempo para que eso ocurra
y creo que hay que, más que nunca, dialogar. Creo que tiene que haber un diálogo entre el sector público, entre las autoridades, el sector privado, de tal manera a articular, a construir el puente que nos permita llegar hasta la otra orilla, ¿verdad? Ya al momento en el cual lleguen las vacunas, pero en el mientras tanto, eso que mencionaban ustedes, el sector servicio, el sector comercio está muy golpeado. Creo que hay que seguir otorgando ciertas facilidades, extender quizá la vigencia de estas medidas de apoyo y también los periodos de gracia que tienen que ver con el pago de deudas para poder llegar a la otra orilla. Hemos construido un puente, ciertamente. Yo creo que en líneas generales las medidas adoptadas desde el Banco Central, desde el Ministerio de Hacienda, han sido correctas, pero temo que si esas medidas se extienden y terminan antes de que llegue la vacuna, van a ser como una especie de puente, pero que justo cuando estamos por llegar a la otra orilla, no nos permite, ¿verdad? Justamente llegar a esa otra orilla. Yo creo que hay que ir acompañando muchos de los créditos que fueron otorgados el año pasado como ayuda para esta situación de pandemia están venciendo en los próximos meses, abril, mayo, y yo creo que todavía para esos meses no van a estar las vacunas y por ende todavía no habremos superado esta situación. Creo que amerita extender un poquito más esos periodos de gracia y también las ayudas, ¿verdad? Para poder retornar a una vida más normal y, por supuesto, reiniciar el pago de las deudas una vez que lleguemos a la otra orilla, una vez que tengamos las vacunas disponibles. Esa sería un poco mi recomendación, ¿verdad? Ante la pregunta de qué habría que hacer, cómo se podría apoyar a la economía para ir, digamos, sobrellevando esta situación. Apoyo por parte del sector financiero en este sentido. Me gustaría también consultarle su perspectiva, su visión con respecto a este tercer mes del año, el mes de marzo, que va a tener quizás como desafío la suba de los precios de combustible. ¿Esto de qué manera podría afectar quizás a la economía en general, tanto de manera positiva como de manera negativa? Sí, se da esa posibilidad, ¿verdad? Por la variación del precio internacional del petróleo. Si bien hay que también decir que el tipo de cambio ha bajado, ¿verdad? En este primer tramo del año, y eso en cierta manera compensa la suba que pueda haber del precio internacional del petróleo. Creo que existe la posibilidad de que si es que ese aumento de los combustibles finalmente se da, porque también he escuchado algunas declaraciones de ciertos emblemas que han dicho que hasta ahora no han ajustado sus precios, y que entonces, en todo caso, si se da el ajuste, que no sea muy grande y que el impacto no sea también muy importante en la economía. Claramente el combustible es un insumo transversal a toda la economía y, por supuesto, si es que se da un ajuste importante, va a tener un impacto en los demás precios de los bienes y los servicios en la economía, un impacto inflacionario. Creo que hay condiciones para administrar esto y, como te decía, en todo caso, ir haciendo aumentos graduales, de tal manera que la economía pueda ir absorbiendo eso sin que esto signifique un desbalance de las principales variables macroeconómicas que hasta ahora vienen manteniéndose estables, y creo, como dije, que hay condiciones para que esto siga así. Amílcar, definitivamente. Tu tiempo con nosotros ha sido muy ilustrativo. Por último, de mi parte, más que nada, consultarte a título personal. ¿Ves que va a ser un buen año este? Yo creo que va a ser un mejor año que el anterior. Creo que estamos teniendo buenas señales en este primer tramo, en estos primeros 2 meses al cierre. Se nota una recuperación de ciertos sectores y, ¿por qué no?, también de la economía en su conjunto, ¿verdad? Los números macro, pero no por ello hay que bajar la guardia, no por ello hay que dejar, digamos, de gestionar. Creo que la palabra clave en los próximos meses va a ser gestión. Es lo que se necesita, no es un problema de recursos, es un problema de gestión. Creo que una ciudadanía exigente también, que estamos viendo, y yo felicito eso, me congratulo por ello. Creo que la ciudadanía tiene que ser exigente, tiene que exigir a las autoridades, no solamente honestidad, ¿verdad? Porque hemos tenido lastimosamente muchos casos de corrupción, no solamente honestidad, sino también eficiencia. Tiene que ser
eficiente en la gestión, tiene que acompañar desde el gobierno, desde las instituciones públicas y de las políticas, acompañar este momento. Y bueno, todos juntos, ¿verdad? Decía yo gestión la palabra clave y creo que le agregaría también diálogo. Es un momento en el cual se debe dialogar mucho. Gobernar un país no es ponerse en una posición donde uno sabe todo y uno decide, sino que más bien hay que ser humilde, ¿verdad? Y hay que dialogar mucho. Creo que es un momento en el cual las organizaciones empresariales, de trabajadores, los sindicatos, en fin, hay que dialogar mucho en este momento para articular las políticas. Paraguay tiene todas las condiciones para salir adelante, para superar esta situación, pero para ello es necesario liderazgo, es necesario diálogo, es necesario ir construyendo juntos el camino. Y creo que más que nunca pondría esas dos palabras en el centro, ¿verdad?, del debate. Gestión, eficiencia en la gestión y mucho diálogo. Espectacular. Definitivamente días electorales, ¿no? Donde un sector va contra el otro y ahora lo que necesitamos es unidad. Muchas gracias, señora Amílcar. Un gusto saludarles. Bueno, aprovecho también para enviarle un cordial saludo a la teleaudiencia y les agradezco la entrevista. Muy buen día. Amílcar, con esto vamos a la pausa. Invitándole a toda la audiencia que vayan a @5díaspy en Twitter. Estamos haciendo nuestro sondeo 5D habitual de todos los foros empresariales. Le consultamos a la audiencia y le hacemos parte con la siguiente pregunta. ¿Qué marca la diferencia a la hora de elegir un producto nacional versus importado? ¿El precio, el sabor o la confianza? En minutos vamos a tener la chance de charlar justamente con la gente de Arcoiris. Queremos saber la opinión del público. Y eso a la vuelta de la pausa, como lo dijo José. Así que les esperamos. A la vuelta estamos con más aquí del Foro Empresarial.